que era la Biblioteca de Alejandría. Ahí se perdieron muchísimos documentos, fueron precisamente los romanos. Con la entrada de los romanos entra la religión católica también aquí, en juego. Entonces la religión, digámoslo de alguna forma, entre comillas, para que me entienda, ha hecho bastante daño a muchas cosas de nuestra historia. La comunidad científica trata la Atlántida como algo fantasioso, un mito. Sin embargo, ese mito se convirtió en realidad. No ha habido una ciudad que se llamara Atlántida. Lo que pasa es que después Platón, con el paso de los siglos, recoge esa información que su bisabuelo deja escrita y él la pone y la hace en un documento, en un libro que se llama Timeo y Crítica. Mucha gente se cree que los templos egipcios eran lugares de culto religioso, pero también eran centros de estudios históricos. En Egipto tienen montado un negocio del copón, que cuando entra en vigor esta religión, la religión católica, quita a la mujer absolutamente de todo, da el poder al hombre. Todo viene premeditado por parte de un poder que estamos viendo que cada vez tienen más cosas extrañas. Señores científicos, cuando se habla de la Atlántida, ni se está hablando de ovnis, ni se está hablando de fenómenos extrasobrenaturales. Cuando se está hablando de la Atlántida es que Platón hace una referencia a un lugar importante que se encontraba en el Océano Atlántico. Bienvenidos a otro capítulo más de 1%. Repetimos entrevista con Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido. Yo, pues, perfecto. Parece que cuando vengo por aquí por el norte traigo el tiempo del sur, Quillo, y Sí. de lujo. La verdad que con ustedes, por supuesto, con todo el equipo, una combinación que hace que me sienta aquí como en casa, tío. Vas a tener que venir más de vez Me en voy a cuando. mudar al norte. No sé, Yo pero soy clima más del norte que del sur, ¿eh? ahora toco allá que vaya yo para allí. Ahora, yo te dije que este verano iba para allí, así que este verano vamos para allá. Veremos la Atlántida. Seguro. Vale, yo, bueno, la mayoría de mi comunidad ya te conocerá, pero hay gente que no te conozca. ¿Qué te parece si empezamos un poquito presentándote? Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, para que la gente te conozca. Pues soy un chaval, nada, un loco prácticamente, se podría decir, porque desde hace 4 años hasta aquí, bueno, yo estudié para piloto comercial, no he ejercido la profesión de momento. Y bueno, pues desde hace 4 años, desde pandemia aproximadamente para acá, montamos una productora, una época muy buena para montar una productora, en pandemia precisamente, por eso te digo que soy un loco. La monto con Cristina Rosado, que es la directora, en este caso de documentales, de todo lo que hacemos en la productora. Y bueno, pues hasta el día de hoy hemos producido varios documentales, uno sobre el rey Salomón y las minas del norte de Huelva, y sobre todo uno que ha sido muy sonado ahora, que es sobre la Atlántida. Anteriormente también me dediqué al tema audiovisual, pero de una forma menos profesional, entre comillas, como colaborador en programas de radio, en programas de televisión y demás. Y bueno, y también ejercí de seguridad privada y de escolta durante un tiempo. Hostia, esa no me la esperaba. Esa no te la sabías, ¿no? Pues No. sí, estuve un tiempo dedicándome a eso hasta que me di cuenta que no era el trabajo que a mí me llenaba. Yo quería viajar. Y la mejor forma de viajar, a veces con financiación y encima llevando a nuestras casas culturas, lugares desconocidos y todo tipo de historias y demás, era creando documentales sobre tal. Entonces pues ahí decidimos un poquito hacer este proyecto de Vibes Studios que bueno, que ha perdurado en el tiempo y ahora pues estamos bien agradecidos de haberlo hecho. Y también, bueno, soy empresario del tema de la hostelería, pero bueno, esto es algo que no tiene tampoco mucho más. Nosotros, mi familia y yo montamos un... Igual que la mía. Exactamente, y bueno, ya está, poco más. Ahora me dedico a la producción audiovisual de documentales. Eso sí, todo tiene que ser historia, todo tiene que tener un valor. Y bueno, pues el tema de la Atlántida obviamente para nosotros tenía y tiene un valor muy importante. ¿Quién elige los temas de los que grabáis? Hay un consenso ahí, hay un consenso. Por un lado está Cristina, que es la directora de documentales.
Por otro lado estoy yo, que soy el que produce los documentales, y después tenemos a Josema, que es el jefe de producción, y Charo, que pertenece a nuestra distribuidora. Charo tiene su distribuidora y es la que nos distribuye a nosotros los productos. Entonces, hay un consenso porque aquí se le pregunta a Charo qué es lo que está funcionando ahora mismo en el mercado, siempre que vaya enfocado a la historia y demás, qué es lo que está funcionando de manera internacional. Pues Charo funciona de manera internacional, es una distribuidora bastante grande. Y bueno, más o menos pues llegamos a un consenso y vemos cuáles son los temas que más o menos se están haciendo. Charo es la que se encarga de viajar con su empresa, con su Real TV, a los diferentes festivales. Ahora va a Cannes, por ejemplo, ha estado hace poco en Londres, en Francia, en fin, se mueve por toda Europa. Y ella es la que se va encargando de manejarnos un poquito y de decirnos cómo va el mercado, que eso es importante. Pues casualidad encima, ¿no? La Atlántida, ya diremos más adelante, pero os ha venido al pelo como ubicación y todo. Porque Sí. vais a poder... Bueno, ya vamos a hablar más adelante, que si no empezamos contando todo. Vale, el documental que estáis haciendo ahora es sobre la Atlántida, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que a ti te hizo tener ganas de informarte, de saber más acerca de la Atlántida? ¿En qué momento surge esto? Mira, yo recuerdo la primera vez que yo escucho hablar sobre la Atlántida. Yo presentaba un programa de radio en Sevilla, en Radio Giralda, que era una radio pequeñita, y presentaba un programa de misterio que se llamaba Zona Desconocida. De hecho, todavía sigo con esa marca de Zona Desconocida, aunque la tenemos un poco en stand-by, ¿no? Y recuerdo que un día nos propusieron un tema de la Atlántida. Yo había escuchado campanas, pero bueno, la Atlántida yo siempre me imaginé Cádiz, claro, todo el mundo la ubica por allí, una ciudad que estaría debajo del mar, bueno, y en ese momento hicimos un programa muy, como yo diría ahora, muy light, ¿no? Después de entender que hemos hecho una labor de investigación ahora en estos últimos años y que se han descubierto muchas cosas, claro, llega un amigo nuestro que es Michael Martínez, que se ha pegado 30 años intentando investigar Tarteso, la cultura prehistórica de la península ibérica, sobre todo el sur de la península ibérica. Y Michael fue un poquito el que nos metió otra vez, sí, un poquito no, Michael fue el que nos metió en el camino de iniciar una investigación también sobre la Atlántida. Él tenía muchísimas cosas ya descubiertas después de 30 años y nos metimos con él de lleno. Vale, es que esa era una de mis preguntas. ¿Cómo empiezas a investigar algo así? ¿De dónde empiezas? Entonces teníais a alguien conocido, ¿no? Que ya tenía Sí. una base, digamos, en la que podíais empezar a profundizar, ¿no? Exactamente, ya después empezamos, por supuesto, a leernos prácticamente toda la literatura clásica importante que hablaba de la Atlántida, ¿no? Platón, por supuesto, pero no se inicia con Platón. Platón es una figura que está vinculado con la Atlántida, pero hay otras figuras también. Solón es una de las figuras, yo creo que principales del tema de la Atlántida. El mundo egipcio, la cultura egipcia, que ha sido la única cultura del mundo que no ha perdido su historia, ni la historia de otros lugares, con lo cual los egipcios tenían grandes bibliotecas y grandes templos donde guardaban la historia de otras civilizaciones y de otras culturas. ¿Hay información egipcia acerca de la Atlántida entonces? Hay información las que nos llegan de la literatura clásica. ¿Por qué? Porque en Egipto, en Alejandría, se quemó la biblioteca más grande Vaya que desastre existía, ese. que era la biblioteca de Alejandría. Ahí se perdieron muchísimos documentos. Fueron precisamente los romanos los que destruyen Sí, aquella biblioteca, que está muy relacionada con cosas que vamos a ir contando también, porque con la entrada de los romanos entra la religión católica también aquí, en juego. Entonces, la religión, Y lo que no- digámoslo de alguna forma, entre comillas, para que me entienda, ha hecho bastante daño a muchas cosas de nuestra historia. Y ha hecho que los avances tecnológicos que podríamos tener hoy en día también sean mucho más pequeños, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Sí, al final, mira, todo empieza, y esto está documentado, en Egipto. O sea, Solón, que Solón es el bisabuelo de Platón, hace un viaje a Egipto
porque los griegos tenían una base naval en Solón, perdón, es el bisabuelo de bisabuelo Platón. de Platón, efectivamente. Vale. Era uno de los 7 sabios de Grecia. Solón era el más sabio, se supone, de esos 7. Vale. Y él hace un viaje a Egipto porque los griegos tenían una base naval a orillas del Nilo, prácticamente. El Nilo ha ido cambiando. Era una ciudad que existía allí, ¿dónde estaba ubicado? Bueno, la ciudad era Sais. Era la antigua capital de Egipto. Como todos sabemos, en Egipto ha ido cambiando las capitales conforme ha ido las crecidas del Nilo, en fin, ha ido cambiando un poco todo, ¿no? Y él acude a Sais, porque tenían base naval, comerciaban precisamente con los egipcios. Grecia y Egipto, a través del Mediterráneo cruzándolo, hasta un tiro de piedra, como aquel que dice. Y bueno, pues lo que a Solón le cuentan unos sacerdotes del templo de Sais, que se encontraban en el templo de Sais, es... Solón llegó, para que nos hagamos una idea, todo el mundo lo entendamos, como vacilando un poco de los griegos, que eran invencibles, que para acá, que para allá, ¿no? Y Solón se encuentra con 2 sacerdotes, uno era Songis de Sais y Xenofis de Heliópolis. Songis y Xenofis eran esos 2 sacerdotes. Y bueno, pues le dicen, oye, como diciendo, va a parar el carro con lo que estás hablando, porque nosotros tenemos constancia histórica de una civilización, una cultura que existió más allá de lo que ustedes los griegos llamáis o denomináis a día de hoy las estelas herácleas. Y esa ciudad o cultura dominó gran parte del mundo en la antigüedad. Vale, como diciéndoles, oye, que no sois los primeros, igual había... ¿De qué época estamos hablando ahora? Estamos hablando de Solón, Sí. pues aproximadamente en el 500 antes de Cristo. Hostia, pues es que encima muchísimo tiempo antes. Una Exactamente, civilización, si no era aproximadamente. igual, muy parecida a nivel tecnológico, ¿no? Más o menos aproximadamente. Entonces, y bueno, ya estamos hablando de que era aquí en la península ibérica en una época tartésica, estaban los tartesos, llegaron los fenicios, ya prácticamente en Roma entraba ahí también en juego, ¿no? Más o menos estamos muy cercanos, en fechas muy próximas. Pero ahí le dejaron la información, le contaron eso. Se estaban refiriendo a esa Atlántida. Atlántida no como tal Atlántida, porque la Atlántida no ha existido realmente. Quiero decir, no ha habido una ciudad que se llamara Atlántida. Se llamaría de otra forma. Lo que pasa es que después Platón, con el paso de los siglos, de los años, recoge esa información que su bisabuelo deja escrita y él la pone y la hace en un documento, en un libro que se llama Timeo y Critias. Y la plasma ahí. Y Solón no guardó ningún documento ni nada que verificase eso. Sí, Solón guardó y Platón se encargó en recogerlo y recopilarlo él. Sí, pero guardó lo que él escribió. Sí. No tenía ningún documento donde él leyese todo eso. Nada. Pregunto, igual de la... Para nada, al final fue una información que no solamente se documenta, pero que fue yendo de generación en generación, igual que muchas historias que sabemos hoy. Entonces Platón lo que hace es recoger toda la información en Timeo y Critias. Y ahí es donde entra el mito, por decirlo de alguna forma, y la historia de la Atlántida, porque Platón le da un contexto posiblemente en un 75% de verdad, de algo que es una realidad, pero con un poco de adorno también en la historia. ¿En qué sentido? Adorno en las medidas, por ejemplo, de una civilización que tenía yo no sé cuántos miles de barcos. Eso yo creo que es algo casi imposible. Había barcos, había embarcaciones, por supuesto, pero no sé cuántos miles tampoco creo que fueran tantos. Entonces, eso ha creado en sí una burbuja que posiblemente, pues hoy día la comunidad científica trate la Atlántida como Algo fantasioso. un mito, pero que tiene una parte que estamos descubriendo que también está relacionada con una realidad arqueológica que está apareciendo hoy día. La ciudad de Troya, por ejemplo. La ciudad de Troya era un mito cuando llegó Schliemann, que era un arqueólogo, un explorador alemán, y él creía firmemente en Troya, en que la ciudad existía, en que la guerra existió. Y él buscó a través de la Ilíada de Homero esa ciudad y la terminó encontrando cuando toda la comunidad científica estaba en su contra porque decían que era un mito también.
Sin embargo, ese mito se convirtió en realidad. Claro, es que Homero lo que crea con la guerra de Troya es una especie de historia, poema, una historia ahí que, claro, a ti te hace pensar, te puede hacer pensar que eso no se corresponde con una realidad o tiene trazas de ficción posiblemente, pero ni mucho menos más alejado de la realidad. Al final se convirtió Troya en una realidad y la Atlántida, aunque todavía se considera un mito por la comunidad científica, creo que ya después de investigaciones que hemos estado recopilando y hipótesis que hemos estado lanzando y seguimos lanzando, y esa relación que hemos hecho o paralelismo entre lo que se ha encontrado arqueológicamente y lo que Platón plasma en el Timeo y Critia, entendemos que hay ciertos aspectos que coinciden. Entonces, posiblemente no todo sea un mito, sino que pueda haber una parte real y una parte que esté un poquito adornada por parte de Platón. De primeras ya en aquel entonces algo tenía que tener para que tanto a Solón como a Platón les entusiasmase y acabasen escribiéndolo. Y no solamente eso, sino para que los egipcios guardaran, porque hay mucha gente se cree que los templos egipcios eran lugares de culto religioso. Y además, sí lo eran lugares de culto religioso, pero también eran centros de estudios históricos. Entonces, en esos templos, como el de Neik, donde se contaba esa historia de la Atlántida, estos dos sacerdotes, era un centro de estudio histórico. Quiere decir que allí en aquel templo se estudiaba la historia de otras culturas. Y ese documento estaba allí. Allí estaba la información de que existió esa civilización. ¿Cómo se estudiaba la historia de otras culturas? Claro, siempre ha habido relación entre culturas. Sí, Esto es algo que choca un poco. ¿Pero en qué sentido estudiaban? Y ahora estudiamos, ahora si vamos a los colegios estudiamos otras culturas y en la antigüedad se hacía exactamente lo mismo. Vale. Lo que pasa es que tenemos ese concepto metido en la mente, que la ciencia nos ha metido mal en la mente, de que en la prehistoria era un tío pintando con un taparrabo pintando una cueva y que no había una comunicación ni existían relaciones. A mí se me viene eso a la cabeza, claro, sinceramente. No, en la prehistoria había barcos, había conexiones entre todo lo que hoy día llamamos continentes. En la antigüedad solo había 2, 3, pero sí había muchas culturas dispersas. Digamos que si tenemos que dividir en dos estas culturas, estaba Occidente, que es la parte que nosotros estamos ahora, y Oriente, que es la parte de Mesopotamia, Egipto, todo lo que es el Mediterráneo, ¿vale? Pues entre el Mediterráneo y el Atlántico existían conexiones comerciales y conexiones seguramente rituales también, religiosas, ¿por qué no decirlo así? Yeah. No todo iba a ser el comercio, había otro tipo de relaciones, incluso políticas, que hoy día también la tenemos muy interiorizada porque lo vemos, pero que en la antigüedad también era así. Claro, y seguro que tenían más aspectos, o sea, más coincidencias, digamos, con nosotros, o sea, se parecían más a nosotros de lo que nosotros creemos. Mira, yo creo que el ser humano actual, nosotros, hemos perdido algunos sentidos que nuestros ancestros tenían. Mira, la existencia de las matemáticas, decían que en la prehistoria matemáticas no había, no existían las matemáticas. ¿Y cómo construyes tú dólmenes si no hay matemáticas? ¿Cómo haces tú una construcción perfectamente alineada sin la existencia de unas matemáticas? Es imposible. Claro, y también para hacer esos cálculos no son unas matemáticas básicas tampoco, te quiero decir. Lo que pasa que, claro, es como pasa, yo creo que lo que antiguamente pasaba, si nos ponemos un poco en esa mente del ser humano más antiguo, más ancestral, ese conocimiento lo tenían 3, 4, que eran los más venerados por toda la ciudad porque eran los sabios, los que más sabían, ¿no? Entonces, claro, no todo el mundo podía ser arquitecto en la antigüedad, al igual que no todo el mundo puede ser arquitecto hoy tampoco. Entonces había una serie de personas que tenían los conceptos matemáticos, que lo sabían y que lo plasmaban y construían, eran los constructores. ¿Cómo se construyeron las pirámides? Pues exactamente igual. No vino un ovni de arriba a meter piedras, sino... ¿Y por qué no hay evidencias de las matemáticas de aquella época más que lo que nosotros creemos que necesitaban
Pues yo creo que Porque se porque... destruyeron también. Sí, yo creo que porque no se han encontrado. A ver, es complejo. Yo, fíjate una cosa. O Eh, simplemente se enseñaban y no se escribían. no, yo creo que se escribían también. Hay mucho paradigma detrás de todo esto. Pero, por ejemplo, si nosotros ahora podemos investigar, tenemos los accesos a investigar, obviamente, a nosotros nos dicen los científicos que el alfabeto, la comunicación, la escritura, viene de Mesopotamia, ¿vale? Egipto, para que te hagas una idea. Vale. Se ha encontrado, dicen que tiene, bueno, del 2500 años de antigüedad, antes de Cristo, 3000 aproximadamente, porque hay un revuelo, no se ponen de acuerdo, ni la comunidad científica se pone de acuerdo. Vale. En Huelva, en un dolmen de Huelva, se encuentra un pulidor, que es un trozo de piedra, con unas inscripciones. ¿Vale? Esas inscripciones la datan una pareja de alemanes, que eran arqueólogos, la datan entre el 3000 antes de Cristo y el 4000. Vale. ¿Vale? Llega la doctora Ana María Vázquez, hoy día, que es la autora de un fabuloso libro que se llama Las golondrinas de Tarteso, donde ella expone esa investigación que ella hace a ese pulidor. Hace unos calcos, hay letras de abecedarios que seguimos utilizando a día de hoy. Por ejemplo. La E, la M, la W. ¿Vale? Vale. Y su datación es exactamente igual que la de los alemanes, la pareja de alemanes. 3000, 4000 antes de Cristo. Estamos ante una escritura más antigua, según ellos, que la escritura mesopotámica. Vale, pero ¿y no puede ser que esas fechas coincidan con con la piedra y no con cuando se escribió? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, lo puedo entender, pero esa piedra se tuvo que hacer en algún momento, entonces todavía tendríamos que retrasar todavía más la historia. Sí, Sí. tendríamos que Pero retrasarla es que- más, entonces, ¿por pero qué? es que Porque ¿qué esa analiza? piedra, La piedra, ella analiza la piedra, analiza los trazos y analiza el pulidor. Es un pulidor. Un pulidor servía para pulir materiales, Sí, para pero- poder, pues tú imagínate, si es así, tendríamos que retrasar mucho más la datación de todo eso, que yo para mí es mucho más antiguo que del 3000 o 4000 antes de Cristo, porque se encuentra en un contexto arqueológico, se encuentra en un yacimiento. Y si tú el yacimiento lo datas de esa fecha, esa piedra tiene que ir hilada directamente con ese yacimiento. No se ha podido hacer ni antes ni después. Entonces ahí está, por eso hay 1000 años de diferencia entre esa datación, porque se sabe que ese dolmen estuvo habitado entre el 3000 y el 4000. Y si esa piedra se encuentra en el dolmen, automáticamente pasa a ser de esa fecha también. Es un contexto, lo que llaman los científicos contexto arqueológico. Tú haces un dolmen. Imagínate, el cuadro que tienes detrás, lo pones en el dolmen y tu dolmen es ahora de este año, del año 2024. Si el dolmen desaparece, tú desapareces ya, una vez tú te mueres, ya ese dolmen se queda intacto, sin haber nadie ahí, y este cuadro sigue ahí, se tiene que saber en qué fecha tú has estado en ese dolmen viviendo y tiene que coincidir con el cuadro. No puede ser ni antes ni después. Vale. Eso es contexto arqueológico. Entonces, cuando ellos hacen esos análisis, dicen, oye, le hago una prueba de carbono 14, unas pruebas geológicas a la piedra y sé la piedra a qué se corresponde. Hombre, intuyo que la piedra sería mucho más antigua que el pulidor. La piedra tenía que estar primero ahí, después tienes que hacer el pulidor y después tienes que escribir. Eso es lo que yo decía, igual Claro. la fecha que están diciendo pertenece a... Obvio, pero ese pulidor se ha hecho entre el 3000 y el 4000 antes de Cristo. Vale. Con lo cual, la fecha tiene que coincidir. Yo, para mí, todo lo que venimos hablando sobre la historia de esto es del 3000 antes de Cristo, siempre ocurre a los meses de sacar alguna información así, que en vez de del 3000 era del 4000. Y en vez del 4000, a los pocos meses resulta que era del 5000, que cada vez vamos retrasando más la historia. Y eso es lo que está ocurriendo ahora.
que cada vez todo lo que conocemos a día de hoy de época calcolítica, del 2500 a.C., resulta que ha pasado a ser de época neolítica. Y de época neolítica pues nos daremos cuenta que será todavía mucho más antiguo. La primera ciudad que se construye, que es un tipo megalito, que es Göbekli Tepe en Turquía, es hace 12.000 años. Y estamos viendo en las mismas construcciones que vemos en España. ¿Qué significa ciudad en aquella época? Bueno, ciudad, ojo, con ciudad, porque esto es un concepto también que está manido entre la ciencia. Vamos a ver, ¿tú llamarías poblado a un lugar donde han podido habitar 25.000, 30.000 personas? No, eso en aquella época encima tenía que ser... Pues es lo que como tampoco... llegar a Roma, ¿no? En Roma, bueno, no. En Roma, ¿cuánta gente...? Bueno, Roma era ya... Bueno, hay ciudades romanas que tenían mucha menos. O sea, mira, te voy a poner en contexto. El yacimiento de Valencina de la Concesión, lo que es la ciudad de ese yacimiento, son unas 252 hectáreas. Allí han podido vivir 25.000, 30.000 personas. En Roma se hacían ciudades de 15 hectáreas. Sí, pero igual estaban más... Bueno, no, porque tampoco en aquella época... Pero hablamos de la prehistoria, o sea, 252 hectáreas en la prehistoria y 15, 20 hectáreas. Hay como todo, hay diferencias. Está Itálica, que tiene más hectáreas también. También hay que saber diferenciar, pero no hay una ciudad romana que tenga 300 hectáreas o 252 Vale, pero Roma, hectáreas. en su apogeo, para hacerme yo una idea, ¿cuántas personas vivirían? En lo que es Roma. En lo que es Roma, para compararlo, sin más, para hacerme yo una idea. No tengo ni idea, pero tampoco creo yo que fuera muchas más hectáreas de 252, ¿eh? No sé, es que yo tengo entendido como que era, para aquella época, llegar a Roma era como llegar ahora mismo a Dubái, ¿sabes? Sí, pero ojo porque ahora las investigaciones están cambiando un poco. Se ha descubierto en Sevilla, en Itálica, un circo de época romana que es un poco más pequeño que el de Roma. Quiere decir que Roma se traslada a Sevilla, lo que hoy día es las afueras de Sevilla, su imperio. ¿Por qué se traslada allí? Hay muchas curiosidades que te voy a ir contando conforme vamos a ir pasando la entrevista. Porque yo creo que tiene que ver la época romana, también mucho de ello, que es la última época, digamos, que rompe con toda la prehistoria, pero hay que entender primero el por qué nos estamos enfocando en la Atlántida. Hay mucha gente que ha localizado la Atlántida en Grecia, en América, en Australia. Todo el mundo quiere tener su Atlántida, ¿vale? Es algo normal, es algo lógico porque gusta, es un tema que es bonito realmente. Mira, existiera o no existiera, independientemente de todo esto, es un tema muy guapo, ¿vale? Pero Platón da un lugar más allá de las estelas herácleas. Él no dice columnas de Hércules, dice estelas herácleas, ¿vale? No es lo mismo. Y ahora te voy a explicar el por qué no es lo mismo. Claro, ¿por qué esas investigaciones de algunas personas han fallado en cuanto a la búsqueda de la Atlántida? Porque ¿dónde están las columnas de Hércules hoy día? En Gibraltar, el Peñón de Gibraltar sería una de las columnas y el Monte Acho, enfrente en Ceuta, sería la otra, ¿vale? Pero eso no significa que en la antigüedad estuvieran ahí, eso es. ¿vale? Porque hay una cosa que hay que saber leer muy bien todos los detalles. Platón te dice que cuando ocurre ese tsunami que se lleva por delante la Atlántida, que está datado, que pasó. Sí, está datado que pasó, ahora después vamos a ir a ello, pero está datado que ha habido muchos tsunamis a lo largo de la historia en el sur de la península. No ha habido uno, sino que cada 300 años, aproximadamente 400 años, ha habido tsunamis. O sea, muchos. ¿Qué ocurre con esto? Que Platón te dice que cuando ocurre ese tsunami, el estrecho queda impracticable e innavegable. Esta es la primera parte en la que nosotros hicimos mucho hincapié, porque el estrecho de Gibraltar ha sido navegable siempre. Con lo cual, Platón no se estaba refiriendo al estrecho de Gibraltar. ¿Pero a qué se refiere con innavegable? Porque es que al final así Sí, hay un porque... tsunami... No, pues cuando ocurre un pararla? tsunami, no es solamente la ola que entra
y destruye, sino es cuando retrocede, se queda un cúmulo de fango, de barro. Sí, todo lo que ¿Vale? arrasa. Exactamente. ¿Qué ocurre? Que el estrecho de Gibraltar hay algunos puntos que tienen 900 metros de profundidad. Es imposible 900 metros de barro que los barcos no hayan podido entrar por ahí en la vida. Ya. O sea, al estrecho al que se quiso referir, ya ahí descartamos el estrecho de Gibraltar. Y dijimos, ojo, que esta ha podido ser la confusión que ha llevado muchos investigadores a tratar de... cuando trataban de encontrar o ubicar la Atlántida, a no encontrarla. Entonces, ¿qué dijimos? Vale, estamos hablando de época antigua, ¿no? Bien. ¿Cómo ha cambiado la geología? ¿Cómo era la geología? Porque yo estoy seguro que aquí la geología no es la misma la que vemos hoy que la que veían hace 5.000 años. Estoy seguro que el mar entraba mucho más adentro de lo que entra hoy. Hay hasta conchas en el Himalaya. Entonces, vamos a hacer un estudio geológico de cómo era la zona para entender si podría haber un estrecho en otro lugar. Bueno, cuando empezamos a mirar libros, Michael, que es de Coria del Río, nos dijo, yo cuando era pequeño, aquí mis vecinos, las personas mayores, hablaban de un estrecho. Que aquí existía un estrecho. O sea, tú te diste cuenta a raíz de hablarlo. Claro, entonces claro, ¿qué dijimos? Vamos a irnos a las fuentes oficiales científicas, la Universidad de Sevilla, y vamos a ver si se habla aquí de un estrecho, de cómo era la geología aquí en la época. Ahí te tienes que poner contento la misma, y se le empieza a darle forma a esto, ¿sabes? Claro, es que efectivamente había entre Coria del Río, que era la antigua Oripo, la antigua Caura, Coria del Río era Caura en la antigüedad, y dos hermanas que está enfrente. Vamos a poner una foto. Es Oripo. Luego, vamos a poner una mostrarles foto. Dónde... Exactamente. Claro, ahí existía un estrecho. Vale. Porque la desembocadura del río Guadalquivir no estaba en Sanlúcar de Barrameda en aquella fecha. Estaba al norte de Sevilla. O sea, el mar entraba hasta Sevilla, más allá de Sevilla. ¿Y tú crees que eso era tan grande como para llamarlo estrecho? Sí, de hecho, claro, mucho más estrecho. Y ahora te voy a explicar el porqué. Mucho Ya, más ¿verdad? estrecho que el estrecho de Gibraltar, Ya, obviamente. Vale, pero bueno, sí, qué cojones. Sí, el estrecho de Gibraltar son 15, entre 14 y 15 kilómetros aproximadamente. Y ese estrecho era 4 kilómetros. Pues sí, tiene sentido. Pero no era solamente eso. Teníamos que seguir investigando a ver si había algún dato antiguo que pudiéramos verificar que ahí cuánto medía eso en aquella época, etcétera. Perfecto. Vale, pero de momento ya tenéis confirmado que ahí que existía un estrecho. Vale. Había un estrecho, que era el estrecho de Caura. Era su nombre. Perfecto. A partir de ahí vamos a irnos a la literatura clásica nuevamente. Y vamos a leer a Rufo Festo Aviano, poeta latino, que él era del siglo II-III después de Cristo, pero él habla en su poema Hora Marítima de un periplo que hace un navegante marsellés, si no recuerdo mal, era entre los siglos IV, V antes de Cristo. Y él habla de ese periplo, de ese navegante marsellés. Hay dos cosas muy importantes que tiene Aviano. Primero, que dice, él habla de que las columnas de Hércules están en un lugar llamado Gadir. Gadir es Cádiz. No hay género de duda. Vale. Después, él va siguiendo el periplo de ese navegante marsellés que va haciendo una ruta en su barco, para que nos hagamos una idea, desde Portugal hasta el Mediterráneo, en contra de las agujas del reloj, por la costa, va costeando. Huelva, Cádiz, Málaga, vale, va así, en esa dirección. Bien, te dice que él se encuentra, ese navegante marsellés se encuentra con un peñón consagrado, un cabo consagrado a Saturno. Y que además ese lugar, ese cabo, está erizado de peñascos.
Y además te da otro dato más que dice que se encuentra donde la mar hierve agitada. ¿Vale? El único cabo que podemos encontrar de época prehistórica, donde se han encontrado restos arqueológicos de época prehistórica, es el cabo de Trafalgar. Y donde la mar hierve agitada tiene mucho sentido que hubiera dicho eso. ¿Por qué? Porque el cabo de Trafalgar a día de hoy seguimos viendo que tiene fuertes corrientes a 1 kilómetro, donde se produjo precisamente esa famosa batalla de Trafalgar. Hay unas corrientes debido a sus bajos fondos, hay mucho relieve en el fondo, son muy bajos y las corrientes hacen que el mar, aunque esté en calma en toda la zona, tú veas que en esa zona justo está el mar borboteando todo el tiempo. De hecho, han desaparecido muchos submarinistas allí porque es una zona de muchas corrientes, una zona donde no se aconseja ir. Tiene sentido donde la mar hierve agitada, porque precisamente enfrente del cabo de Trafalgar parece que el mar está hirviendo, te da esa sensación. Después te dice que se presenta unos acantilados, unos grandes acantilados, un gran frente rocoso. Después, justo del cabo de Trafalgar, tenemos los famosos acantilados de la Breña, que son los segundos acantilados más grandes del sur de la península ibérica. A medir como 200 o 300 metros de desnivel, eso es una burrada. Los primeros están en Cabo de Gata, los del sur, y los segundos en esa zona. O sea, un precipicio de 200 metros. Unos acantilados brutales, brutales. Y te habla él de ahí. Y después te dice que más adelante hay un peñón, ojo con este dato que te voy a dar, que te va a ser muy esclarecedor, consagrado a Céfiro. Y ustedes me preguntaréis, ¿quién es Céfiro? El dios griego del viento. En esa zona, ¿habéis estado en esa zona? Os lo pregunto. No. ¿Tarifa la conocéis? Sí. ¿Y por qué famosa Tarifa? Yo tengo familia ahí. ¿Por qué famosa Tarifa? ¿Qué se practica en Tarifa que no se puede practicar en Cádiz, por ejemplo, en otra zona de Cádiz ciudad? El skysurf. El skysurf. Por los vientos. Claro, en Tarifa hay una media de viento de 280 días de viento. Y dice que hay un peñón consagrado a Céfiro, que es el dios del viento. Además te dice que su cresta, la parte de arriba de ese peñón, Joder, pero... es de cresta, y además te dice que esas crestas no se pueden ver porque lo tapa una nebulosa. Vale, y antes no te quiero arruinar todo, pero digo, ¿por qué se complicaban tanto? Porque ellos hablaban mucho de dioses en la antigüedad. ¿Por qué cojones no apuntas? Oye, mira, claro, esto es así. La literatura ha cambiado muchísimo. ¿Sabes lo que te digo? La literatura ha cambiado muchísimo. Con lo fácil es decir, aquí y había date esto... cuenta que es un poema, ¿eh? Que Hora Marítima no es un libro de literatura, que es un poema. Es un poema, realmente. Entonces, claro, ahora tú dices, a ver, un peñón consagrado al viento, al dios del viento, porque hace viento en el lugar, obviamente, ¿no? Con los picos en forma de cresta y con una nebulosa que tapa sus picos. ¿Te puedo enseñar una foto del peñón que sí, enséñame, creo me que ubico yo también. Y si me puedes enseñar también cuál es el estrecho que se supone... Tengo poca cobertura aquí, espérate. Yo es que justo no tengo el mío. Bueno, no pasa nada, se va. Ahora me ha cogido 5G. Bueno, mientras que se carga. Se puede poner de todas maneras en pantalla para que se vaya viendo mientras. Si tú ves el peñón de Gibraltar, rompe todo el viento allí, viento de levante la mayor parte de los días, y si no, viento de poniente, pero hay vientos. Sus picos son en forma de cresta y es donde se forman las borrascas que hace que en la Sierra de Grazalema sea precisamente el lugar de España donde más precipitaciones cae por metro cuadrado. Con lo cual cumple todos los requisitos para ser ese peñón el que está describiendo Aviano. Pero ¿dónde te he dicho que ha dejado Aviano las columnas de Hércules? En Gadir, mucho más atrás. ¿A cuánto estamos más o menos? Desde Cádiz al Peñón de Gibraltar puede haber perfectamente 60 kilómetros aproximadamente, 50-60 kilómetros.
Lo que te quiero decir con esto, que si él está relatando, está describiendo el Peñón de Gibraltar y las columnas de Hércules se las ha dejado atrás, descartamos totalmente el Peñón de Gibraltar como una de las columnas de Hércules, ¿no? Ya. Y no puede ser... A ver, coincide todo, ¿vale? Y me vale. Pero yo también soy muy de poner peros. Digo, no puede ser también que vosotros hagáis un poco también que coincida. Claro, hemos hecho... ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, claro, hemos hecho que coincida, claro, pero con haciendo ya, paralelismo sí. científico. Te voy a enseñar la foto del Peñón de Porque, Gibraltar. hostia, lo del viento, por ejemplo, siempre es así. Siempre. Siempre, vale. De hecho, te lo explica muy bien esta foto, que te voy a enseñar si hay... Bueno, aquí puedes ver varias del Peñón de Gibraltar, quiero decir que no... Puedes ver de todo tipo. Y es justo lo que describe bien. Es el único peñón de la península ibérica donde se forman este tipo de borrascas. ¿Por qué? Porque es el límite entre el Mediterráneo y el Océano Atlántico. Es el límite entre los vientos fríos del Atlántico y los vientos cálidos del Mediterráneo. Mira, aquí te lo explica y todo. Exactamente. O sea, es que hay una base científica en todo esto. Vale. Pero, sin embargo, la ciencia sigue diciendo que las columnas de Hércules en toda la historia ha sido la zona esa de Gibraltar, cuando eso no ha sido así. Estamos seguros. Y además, vuelvo a decir, no es lo mismo columnas de Hércules que estelas herácleas. ¿Por qué? Porque unas estelas herácleas no quiere decir que sean unas columnas. Es que tú le rindes culto a Hércules. O a Melcar. Porque Hércules es la misma figura de Melcar. Y eso no te vale como hacer un dolmen, con hacer un grabado en una piedra para rendirle culto a un dios, es decir, que esta piedra es una piedra sagrada, como se hacía en la antigüedad. Un Stonehenge, por ejemplo, que es un lugar sagrado, no te vale con eso. ¿Por qué tiene que ser un lugar alto? ¿Por qué tiene que ser una columna? Si es que nadie habla de columnas de Hércules, hablan de estelas herácleas. Y ahora la coincidencia que hay entre Hércules y Jesús de Nazaret, porque hay una relación directa. A ver, sorpréndeme. Es la misma figura. ¿Sí? Hércules es la misma figura que Jesús de Nazaret. Mira, te lo voy a poner mucho más fácil. Ahora vamos a ir indagando un poquito más sobre Atlántida, pero vamos a cambiar tercio aquí, si te parece. ¿Conocéis la Virgen del Rocío? Tan sonada. Yo no me quiero poner en contra, yo respeto la fe de todo el mundo y por supuesto a los almonteños, que es un lugar que a mí me encanta, y voy a la ermita de la Virgen de Rocío cada vez que puedo, porque es un lugar que me da mucha paz. Pero yo voy a contar una cosa. Ya verás cuando vuelvas a Sevilla, ¿eh? Bueno, yo lo voy a contar con todo mi respeto. Es una opinión personal, sí. Una hipótesis más que puede ser o que no, pero yo lo voy a contar con todo mi respeto. Astartek. Astartek era la patrona, diosa de los navegantes en la antigüedad. Era la misma figura que Isis. La misma figura que Isis de Egipto. Eran las mismas con diferentes nombres, ¿vale? ¿Cómo se representaba Astartek en la antigüedad? ¿Lo sabe? No lo sabe. Con una blanca paloma, una paloma pintada de blanco. ¿Cómo se representa a la Virgen de Rocío? ¿Cómo se le dice a día de hoy a la Virgen de Rocío? Igual. La blanca paloma. ¿Qué se encuentra cerca de la ermita de la Virgen de Rocío? Un yacimiento arqueológico con un templo. Un templo Astartek. ¿Por qué está la ermita de la Virgen del Rocío allí? Porque está haciendo una referencia a una diosa antigua que es Astartek, que se la conocía y se la representaba como una paloma blanca, y a la Virgen de Rocío casualmente le dicen la blanca paloma. O sea, es la misma figura en diferente época. Y no solamente... actualizada un poco, exactamente, ¿no? Pero eso ha ido pasando, por eso digo que no se enfade nadie, porque eso ha ido pasando a lo largo de la historia, ¿no? ¿Por qué arriba de la ermita de la Virgen de Rocío hay una concha de mar plasmado?
Voy más allá. La concha de mar tiene un significado obviamente marino, con el mar, con los navegantes. En el yacimiento calcolítico de Valencina de la Concepción, en el dolmen de Montelirio, se encuentra la figura de una mujer, los restos de una mujer con un traje de conchas de mar. Todo tiene un significado, ¿eh? Es que en verdad no creo, porque tú tienes que tener en cuenta que solo tienen esa oportunidad de transmitir un mensaje. Entonces, algo que va a durar tanto, tienen que aprovecharlo al máximo. No creo que pusieran símbolos porque sí, ¿sabes? Es simplemente relacionarlos. ¿Tú por qué pondrías símbolos hoy día? Este podcast, lo vas a dejar ahí, registrado en internet, igual que todos los que hacéis, ¿no? Pues eso se va a quedar ahí. Todo tiene un significado. ¿Tú por qué quieres hacer el podcast? Yo para transmitir a la gente, para aprender, para ¿Y por qué dejaron nuestros antepasados todo eso ahí? lo mismo, para darse a conocer, para que conozcamos sus mitos, sus culturas, su todo. Ellos tendrían sus mitos, sus creencias, religiones politeístas, porque a día de hoy tenemos la religión católica, es una religión monoteísta, desde que entra el catolicismo. Creemos en un solo Dios, pero en la antigüedad no creían en un solo Dios. En la antigüedad miraban al cielo y eran sus dioses. El sol era un dios, la luna era un dios, la estrella que más brillaba era otro. Había muchos dioses. Siempre se ha relacionado el cielo con los dioses y lo venimos haciendo a día de hoy también. Cuando se fallece un ser querido, una persona, ¿qué le dices a un niño chico, no? Se va al cielo. Yeah. ¿Sabes? Entonces, no hemos cambiado tanto, realmente. Creo que nuestro sentido común y nuestro pensamiento a la hora de ejecutar cosas ha cambiado porque hemos cambiado la tecnología. Tenemos otras cosas que no tenían nuestros antepasados. Pero igual que ellos tenían otras cosas que no tenemos nosotros. Exactamente. Yo creo que hay que normalizar. Cuando se habla de la Atlántida, señores científicos, no sé qué cámara es, pero esa es. Sí, la tuya es esa. Señores científicos, cuando se habla de la Atlántida, ni se está hablando de ovnis, ni se está hablando de fenómenos extrasobrenaturales, ni se está hablando de Atlántida como un nombre de una ciudad que se llamara Atlántida y que hasta que no aparezca una señal que ponga Atlántida no va a ser real. Cuando se está hablando de la Atlántida es que Platón hace una referencia a un lugar importante que se encontraba en el océano Atlántico. Se acabó. Llámese como se llamara. Después pasó a ser Tartesos en una época que seguramente serían los sucesores, los tartesos de esa cultura atlántica. Pero que no sabemos el nombre que tenía la ciudad. A lo mejor se llamaba Gadir, o se llamaba Gades. ¿Por qué crees que tuvo la importancia que hablan tantos y tantos, en este caso Platón, Solón? ¿Por qué le han dado todas, o por qué les han transmitido a ellos que la Atlántida tuvo esa importancia? Es que tiene un porqué relativamente sencillo. Porque era el punto neurálgico de todo. No vamos a hablar de Sevilla, de Huelva ni Cádiz, vamos a hablar de las tres juntas, ese triángulo que se forma, ¿vale? Porque fue muy importante para la época tartésica, entre otras ciudades. Al norte te encuentras las minas más importantes y las más grandes y las más antiguas del mundo, que son las minas de Río Tinto, la faja pirítica ibérica. Si tú en aquel momento controlas los metales, tú a día de hoy si tienes oro, ¿qué tienes? Pues riqueza, patrimonio, tengo todo. Y si aquella gente tenía oro, ¿qué tenía? Todo. Es que es más sencillo realmente de explicar de lo que parece. Tenían controlado todo el mineral en aquella zona. Pero por eso se establecieron allí también los romanos. Claro, por todo y o sea, por el clima, por ejemplo. O sea, ha sido una fuente de materias primas constante. Claro, ¿no? La agricultura, había mar, la pesca, la ganadería, los animales podían estar bien allí. Y por supuesto, por lo que hemos estado hablando, las minas. Es que las minas te daban prácticamente un 75-80% de todo lo que era en aquel momento aquella cultura.
y científicamente hablando, el yacimiento de Valencina de la Concepción, que yo no quiero decir con esto que sea la Atlántida, el yacimiento calcolítico de Valencina de la Concepción es el más grande, no voy a decir del mundo, voy a ser más cauto, de Occidente, el más grande. Entre la zona de poblado o ciudad, la zona industrial y la zona de necrópolis de enterramiento, casi son 800 hectáreas. Yeah. Y todas pertenecientes a la misma época. O sea, todo lo que se encuentra ahí... Todo de época calcolítica, de momento, que ahora podría darle el salto al neolítico. Estamos ahí entre el 2200 que desaparece Valencina al 3500, 3600, posiblemente antes de Cristo. Pero que si eso está allí en esos 1000 años aproximadamente, por redondear, anteriormente también ha tenido que existir, con lo cual seguramente vamos a ir retrasando en el tiempo las dataciones de aquel lugar, ¿vale? Ahora diremos, ¿qué se encuentra en Valencina y por qué desaparece Valencina? Que diga Platón en el Timeo y Critias que se encuentra en Valencina de la Concepción son varias cosas. Primero te da una medida, que desde la desembocadura del estrecho hasta donde se encuentra el Templo de los Reyes o esa ciudad, hay 50 estadios. 50 estadios son 11 kilómetros aproximadamente. Redondeamos en 11 kilómetros. Desde esa desembocadura hasta esa zona hay 11 kilómetros. Hasta Valencina, desde lo que se cree que era el estrecho. Hasta Valencina, y hay otra gente como Michael que cree que es Sevilla, ese lugar donde, esa isla donde vivían los reyes, que tiene su porqué. Ahora te lo voy a explicar. Pero hay la misma distancia, porque Sevilla está un poquito metida más al este y Valencina un poquito más al oeste, pero la distancia entre ambas es exactamente la misma. ¿Vale? Podría ser Sevilla, y Valencina, el Templo de los Reyes, y viviese Valencina la ciudad. Ya. Vale, perfecto. Esto podría ser. Vamos a dejarlo aquí mientras tanto. Te dice Pero que... no Sevilla como tal, ¿no? Sí, el centro de Sevilla, que es la zona más alta, que en aquella época era un promontorio o una isla. Tiene sentido. ¿Y ahora, qué nombre tenía en aquella época? Ya. hasta la llegada de los fenicios no tenemos constancia de nombre de Sevilla, O sea, ni de sus alrededores. El origen que se cree de Sevilla puede Aquí. que no sea, puede que no sea... Efectivamente, en Sevilla hay restos prehistóricos, pero no se sabe qué nombre tenían aquellas ciudades. Aquello empezó siendo Tarteso y cuando llegan los fenicios dicen que Ispal, después pasó a Isbilia, después ha pasado por muchos nombres, pero ya desde una época más 400, 300 antes de Cristo, más época tartésica hacia nuestros días, ¿vale? Claro. ¿Qué pasa con esto? Que después hay que seguir estudiando Platón y te dice Platón, es que los reyes de la Atlántida se reunían con otros políticos de otras regiones cercanas en esa ciudad, una ciudad sagrada, una ciudad importante, cada 5 años, cada 4 o 5 años, cada X tiempo. ¿Vale? Hemos encontrado indicios, o mejor dicho, los arqueólogos han encontrado indicios de que ha habido reuniones cada 3, 4, 5 años en Valencina de la Concepción. Esto se sabe por muchas cosas, pero entre ellas por varias capas de caracoles que han encontrado de comida, caracoles que comemos hoy día que han encontrado. Han encontrado una superficie de tierra, una de caracoles, otra de tierra, otra de caracoles, y esto correspondería a diferentes épocas en años, ¿vale? Bueno, vale, perfecto. ¿Y Jesús? ¿Y qué más? ¿Qué más correspondería? Porque, bueno, con esto no hay... Bueno, hay algo, pero no hay tampoco tanto, ¿no? Vale, Platón dice que los reyes de la Atlántida ataban un toro a una columna. Corrían, ojo a lo que te voy a decir con esto, corrían detrás del toro y cuando terminaban ese ritual de carreras detrás del toro, le cortaban la cabeza al toro para beberse su sangre en una copa de oro. ¿A ti qué te recuerda de gente corriendo detrás de toros?
Eso es muy español. Porque hay en muchos pueblos de Andalucía, y los Sanfermines incluso, la gente corre detrás del toro. Delante. Hay algunos que detrás, porque los toros no son toros bravos. Los toros no se van a ti precisamente a atacarte. Hay mucha gente que sale detrás del toro. Tú empiezas a correr delante del toro, pero después empiezas con un periódico a darle en el lomo al toro y cuando le das en el lomo le estás dando desde atrás al toro. ¿Vale? Eso ocurre en muchos sitios de España. ¿Vale? Le cortan la cabeza al toro. Vale, yo no lo había escuchado nunca, lo escuché en el Timeo de Critias, pero no había escuchado ese ritual nunca, la verdad. A día de hoy no se hace. Bueno, perdón, sí se hace, porque después de una corrida de toros hay cabezas de toros cortadas puestas en diferentes rincones taurinos. Ojito. Pero bueno, vale, venga, vamos a llevarnos a la antigüedad, no nos lo llevemos ahora. Y se bebían su sangre en una copa de oro. El cáliz de la iglesia que vemos hoy en misa y la sangre, el vino, que representa el vino, es exactamente lo mismo. Se lo bebe para purificarte. Y lo mismo se hacía antes de Cristo, pero 3000 años antes de Cristo. ¿Qué se ha encontrado en Valencina de la Concepción? Cabezas de toros, que en aquel momento se llamaba uro. Es un toro que ha desaparecido, autóctono de la zona. 3 han aparecido ya, 3 puestos en una bandeja a modo ritual. Claro, yo le preguntaba, pero ¿y no el cuerpo del toro no se ha encontrado? No, solo la cabeza. Es sorprendente, ¿no? Cuanto menos. Hostia, que Platón nos esté diciendo una cosa que esté apareciendo aquí. Bueno, tampoco te da indicios de que eso sea ciertamente la Atlántida. Pero algo hay. Pero, coño, por lo menos hay que investigar qué relación puede empezar a tener eso ya, porque ahí un poquito hay que pensar. Una cosa que me viene a mí a la cabeza es que si, para que Platón lo mencione, debía hacerse bastante, ¿no? Y que solo se hayan encontrado 3... Porque se ha excavado poco realmente. Ya, ahí claro, se ha excavado desde como 2018 hasta ahora. Ya. 2 o 3 periodos de un mes. Ya. 2 meses. O sea, Nada, se ha o excavado sea, muy poco. Si te pones a excavar continuamente, como a lo mejor ocurriría en Egipto, tendríamos maravillas. Pues yo lo que te he comentado antes, yo si fuese el alcalde explotaría esa zona, porque es que eso puede ser como una peregrinación, Sí, que puede pero convertir. yo ahí lanzo también, al igual que he criticado muchas veces a algunos arqueólogos, también tengo que lanzar una daga, nunca mejor dicho, ahora hablemos de daga, en favor a ellos también, porque ellos se encuentran en una problemática y es que no le dan financiación para poder hacerlo. Entonces, pero si tú no recibes el dinero para poder trabajar, tú no puedes trabajar. Bueno, a ver, eso, si quiere buscar dinero, yo creo que encuentra. Y aparte... No es tan fácil, ¿eh? No, pero escúchame, hombre, te estamos hablando de... Y después los permisos, porque eso no solamente es el dinero, sino son los permisos de excavación, que Hostia, eso también es otra, ¿eh? No sé, poder descubrir una parte de la historia que cambia el resto de la historia por completo. Pero mira, oye, el dolmen de Montelirio, donde apareció esta mujer con el traje de conchas de mar, que apareció también una daga de cristal de cuarzo, con una empuñadura de marfil de elefante tallada. Se han encontrado puntitas de flechas así, y muy fina, tallado de cristal de cuarzo. Eso es algo que no se ha encontrado en ninguna parte del mundo, es único en el mundo. Pues desenterraron el dolmen, ¿vale? Era un dolmen muy atípico porque normalmente los dólmenes tienen una cámara funeraria, pero este tenía 2. Encontraron a la mujer rodeada de hombres y a un hombre en otra cámara rodeado de mujeres. Y en la puerta de entrada a las cámaras a un hombre muerto y otro hombre muerto. Era como si hubiera habido un ritual de muerte en aquel lugar y todos se hayan querido matar prácticamente con los reyes, con aquella gente que gobernaba en aquel lugar. Bueno, pues el dolmen en la actualidad está enterrado debajo de tierra.
Y sabiendo Tú, que está ahí, no... pero ahora llega mi pregunta y ¿por qué soy tan mal pensado muchas veces? ¿Tú por qué, en vez de tenerlo destapado, exponerlo a la gente y seguir haciendo estudios científicos allí, por qué tapas aquello? Algún interés tendrán. ¿Puede ser más antiguo de lo que tú me estás contando a mí y no me lo quieres decir porque romperías con el laxo de conexión entre Oriente, lo que tú me has contado de Oriente y Occidente? ¿Puede ser que Occidente, nosotros, tengamos la historia más antigua que la otra? Pero tú entonces con eso me quieres decir que ellos ya saben que eso es más viejo que tal, que Sí. ya lo han comprobado. Ya. Si no, no tendría ningún sentido que se tape, ¿no? Pues puede ser. ¿Por qué dejas a algunos al descubierto y otros los tapas? ¿Por qué tapas el más importante, donde has encontrado más riqueza, y dejas donde no has encontrado nada, los dejas al descubierto? Hay algo detrás de todo eso, o por lo menos yo lo intuyo. Tú si haces eso, a mí me harías pensar en que tú estás tapando algo, tú estás ocultando algo. Y esto no es que lo piense yo, es que lo pensamos mucho ya. Porque nos estamos dando cuenta, yo no voy a decir el nombre de esta persona, ni voy a decir el nombre del dolmen. Te lo he dicho fuera de cámara, no quiero comprometer a esta persona porque es científico, un científico bastante reconocido, bueno, y que a nosotros tiene nuestra máxima confianza. Pero a mí me ha llegado a decir un arqueólogo que cierto dolmen, en cierto lugar, él lo dató como 2000 años antes de lo que se cuenta en los libros hoy día. Sin embargo, le obligaron a decir que tenía que rebajar un poquito los años porque se salía un poquito de la órbita de lo que aquí creíamos que era esta cultura. Pues es que como con cada investigación hagan eso... Pues por eso, pero ¿por qué ¿A se dónde hace? vamos? Claro, se hace porque ahora es imposible reescribir la historia ya. Imposible entre comillas, también Pero te es que digo. tampoco es reescribir, ¿no? Han podido Sí. pasar paralelamente. Se nos ha hecho creer aquí que todo vino de Oriente, que nosotros aquí no teníamos ¿Y con nada. qué interés? Es que es a lo que voy, ¿qué es lo que ganan? Es que te pones a pensar y dices... Es complejo. Simplemente porque ya lo hemos estudiado así, ya está, por no cambiarlo. Es complejo. Y por eso yo vamos creo a que es por vivir no engañados cambiar. siempre. Creo que es por no cambiar el rumbo de la historia ya. Yo creo que es por no actualizar la historia. Porque a nosotros se nos ha enseñado una cosa desde muy pequeño que se sigue enseñando hoy día. Mi hijo le siguen enseñando la misma historia que me enseñaban a mí. Y sin embargo ya se han descubierto otras cosas, ¿no? Actualizarse, ¿no? Un poco, pero no merece la pena, parece que no se quiere actualizar. Mira, en Egipto, yo te voy a decir la verdad, a mí me parece un lugar muy potente en cuanto a pues, las pirámides, claro, te impresionan un montón, todo lo que tú quieras. Tienen montado un negocio del copón. Del copón. Tal cual, sí, hoy en día. Tal cual. Aquí podríamos tener exactamente lo mismo, porque de la época de la que estamos hablando nosotros es una época de antes de las construcciones de las pirámides. Es que eso es a lo que voy. ¿Vale? No puede ese interés económico con el interés de cambiar un poco la historia, en plan... ¿Detrás qué hay? Pues mira, estamos nosotros, que somos el último eslabón. Los ciudadanos normales y corrientes somos el último eslabón de todo. Está la política. Arriba de los ciudadanos, pero por arriba de la política, ¿qué hay? ¿Quién está? La iglesia, ¿no? Ah, bueno. La religión, ¿no? Claro, bueno, es que se ha metido presión encima de la iglesia también. ¿De dónde procede la historia de la religión? De Oriente, ¿no? ¿Quiénes eran los Reyes Magos? ¿De dónde venían los Reyes Magos cuando nació Jesús de Nazaret? Sí, sí, sí. De Oriente, sí, ¿no? pero... ¿Por bueno, qué sí. todo ha nacido en Oriente? Porque Jesús de Nazaret no ha nacido en Occidente tampoco, ¿no? Nació en Oriente, ¿no? Claro, ¿Puede sí. ser eso lo que está impidiendo que los políticos que están más abajo no sean capaces ni siquiera de hacer que se cambie todo esto para los ciudadanos, arqueólogos, gente que trabaja en esto, pueda seguir avanzando en esos Pues estudios probablemente, científicos? y ya es lo que le faltaba a la iglesia para... No es tan complicado, ¿no? Creo que todo viene premeditado por parte de un poder
que estamos viendo que cada vez tienen más cosas extrañas, vamos a decirlo así de esa forma, aunque todo el mundo... Intereses ocultos. Sí, y cada vez hay cosas más raras en torno a una religión que cuando entra en vigor esta religión, la religión católica, cuando viene el catolicismo aquí, los romanos, apostólicos, románicos, cristianos, la mujer, que era la que gobernaba y la más importante de todo esto, porque la mujer es más importante que un hombre, en todos los sentidos, pero esto es así. Métete tú con 16 mujeres a vivir, y ahora ponga 16 hombres con una mujer, ¿cómo crecen más? Pues el de 16 mujeres porque se reproducen más. Pues está claro, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, aunque el hombre sea importante en esa labor también, por supuesto, pero si no tienes mujeres no puedes hacer absolutamente nada al ¿Y final. entonces qué es lo que pasa para que de tener una importancia que flipas pase a no tener importancia? Pues mira, simplemente que la Iglesia, y esto es un hecho constatado, es muy, muy machista. Quita a la mujer absolutamente de todo, da el poder al hombre. Y pasamos de una sociedad prehistórica que vemos en muchas partes del mundo que la mujer es la que gobierna, la que lleva la batuta de las grandes ciudades. Se destruye todo eso porque destruyen la mayor biblioteca que hay en Egipto, que es la de Alejandría, donde estaban los mayores documentos históricos de todas partes del mundo, y comienzan ellos a hacer la sociedad de una manera diferente. Ahí empiezan a ser las columnas de Hércules y el estrecho de Gibraltar, con la llegada de los romanos. Mientras los romanos no llegaron aquí, las columnas de Hércules o esas estelas Herácleas o ese estrecho al que se refiere Platón no era el estrecho de Gibraltar, sino era el estrecho de Coria del Río. Estoy segurísimo de todo eso. Y además no solamente eso, te digo más, se destruye por un tsunami. Ha habido grandes tsunamis en toda la historia, como te he comentado antes, cada 300, 400 años. No hay tampoco una estipulación que te diga, oye, ¿qué tal día hace 300 años? Hoy hay tsunami. Bueno, más o menos, ¿vale? Desaparece el yacimiento de Valencina de la Concepción en el año 2200 a.C. aproximadamente, que puede ser 1000 años antes o 1000 años después. ¿Confirmado que por un tsunami? No, ahora voy a ello. Ahora voy a ir a ello. ¿Por qué desaparece Valencina de la Concepción? Yo te lo voy a explicar. Los científicos no se han pronunciado en cuanto a esto, pero yo voy a dar la explicación de por qué desaparece la mayor ciudad, la capital del mundo prehistórico. Estrecho de Coria. Tsunami. Platón, ¿qué dijo? Que no se podía navegar a través del estrecho donde había ocurrido ese tsunami. Si tú vives del estrecho hacia adentro y no pueden entrar barcos para comerciar contigo, tu ciudad que cae en declive, ¿no? Bueno, pero si la rodeas... No puedes rodearla, no hay otra entrada, por otro lado, para rodearla. ¿Cómo que no? No, la única entrada que tenía Valencina de la Concepción para el comercio marítimo era el estrecho de Coria del Río. Vale, pero si esto es España y este es el estrecho, en algún momento podría hacer así, ¿no? No, había tierra. No puedes entrar con barcos de mar en vale, río. claro, y en aquella época no había otro tipo de... No, había embarcaciones de río, pero los que venían de Oriente a comerciar no te iban a traer una embarcación pequeñita. Te iban a traer una embarcación tipo trireme, que era la embarcación tipo griega. ¿Y no tenían maneras de...? No. Y hemos dicho que había 11 kilómetros, que 11 kilómetros un poquito más, porque si el estrecho se tapa, se colmata, el estrecho era más de 11 kilómetros. 11 kilómetros era desde la salida del estrecho hasta Valencina, por ejemplo, o hasta Sevilla. Pero es que el estrecho no se colmata aquí, el estrecho se colmata al principio. Si esto se colmata y los barcos no entran hacia adentro, tu ciudad, que se dedica al intercambio comercial marítimo habitualmente de todo tipo de cosas, no puedes, el negocio lo pierdes totalmente. Y ahí empieza a decaer, ¿no? Empieza a decaer, desaparece Valencina de la Concepción. ¿Y dónde se van las poblaciones a partir de ese momento? Porque en Valencina de la Concepción se han encontrado en la necrópolis
africanos enterrados, ¿eh? Africanos. O sea, que allí había gente africana viviendo en Valenciana de la Concepción. Mi pregunta es, ¿por qué nace entonces el mito de la Atlántida? Imagínate que tú vives en Valencina, eres de África, se te ha taponado eso y tu ciudad ya no puede vivir del comercio, porque no puedes sacar oro por allí. ¿Tú qué haces? Te tienes que mover. Obviamente tienes que irte a otro lugar. Si te vas a África y tú cuentas esa historia que ha ocurrido allí, en esa maravillosa ciudad, África es Egipto, ¿verdad? Egipto está en África. ¿Por qué tienen constancia los egipcios de esa historia de la Atlántida? A raíz de que volvieron los africanos, ¿no? Pero Y en aquella época los africanos iban por comercio y tal o iban como esclavos. O sea, yo estoy seguro que en aquella época prehistórica no existía ni un esclavo. No. No. Eso, vale. Seguro. Han dicho que las pirámides las construían los esclavos, eran eso- funcionarios. Normalmente te vas a día de hoy y está comprobado científicamente que eran funcionarios, eran trabajadores de la ciudad o del estado que trabajaban para el gobernante de allí, pero que no estaban esclavizados. Estoy seguro que la esclavitud ha venido de una época mucho más reciente que de una época más antigua. Podrían haber existido, tú vienes de otra cultura, vienes aquí chulo de guerra, vienes a robarnos y yo te voy a coger a ti y te vas a quedar aquí como esclavo. Pues eso, bueno, eso ha podido existir, pero no, ni era una época en la prehistoria en la que se guerreara como nosotros pensamos, que iban, oye, yo voy allí, voy a intentar conquistar aquello para quitarlo de allí. No creo que fuera del todo así, habría problemas políticos, ha habido guerras obviamente, como las hay hoy día, pero yo creo que la sociedad era mucho más civilizada que lo que somos a día de hoy, mucho más concienciada con muchas cosas. Que ahí empieza el periodo tartésico y empiezan a afincarse ya atrás de ese estrecho, en lo que se denomina Golfo Tartésico, ciudades como Trebujena, como las Cabezas de San Juan, como Lebrija, como Évora. Esas ciudades empiezan a rodear ese Golfo Tartésico porque ya no puedes entrar dentro de ese estrecho. Te tienes que quedar fuera. Entonces ahí empieza otro periodo al que los científicos llaman tartésico, pero que no son más que una evolución en el tiempo de esos atlantes. O sea que posiblemente siempre se ha llamado tartesos y la palabra atlante tendríamos que dejarla un poquito de lado. Pero eran las mismas personas con descendencia, obviamente. Vale, y teniendo en cuenta que la mayoría o muchas civilizaciones sabían de lo que es de la Atlántida o como se llamase en aquella época, ¿qué influencia crees que tuvo lo que es la Atlántida en las siguientes civilizaciones? Pues aprendieron mucho de la Atlántida a nivel navegación, nivel, yo qué sé, comercial. Explotaciones de minas, seguramente, niveles comerciales, de navegación, de rituales, posiblemente de arquitectura, posiblemente de ganadería, de pesca, pues todo vino de ahí atrás. Incluso mogollón, o sea, mucha gente de otras, o sea, civilizaciones no, pero de otros países, digamos, de otras zonas de aquella época, llegaban llegaban a la Atlántida o como se allí, llame, a aquel lugar, a Valencina, Sevilla o donde fuera aquello, ¿no? Lo que fuera aquello. tanto para comerciar como para captar, yo qué sé, nuevas ideas, como hoy en día se van a las grandes ciudades y tal, ¿no? Era como un poquito el centro, la base. Y posiblemente aquella ciudad de Valencina de la Concepción de época calcolítica también se nutriera de la gente que venía de Oriente. Quiero decir, yo no quiero pensar que todo empezó aquí, ni quiero pensar que todo empezó allí. Quiero pensar que empiezan las culturas después de la última glaciación, allá hace 12.000 años aproximadamente, empiezan las culturas, empieza a haber sociedades hidráulicas, que son sociedades del mar, hidráulicas, que se dedican a la navegación, a la pesca, etcétera.
y hay un contacto a través de la aparición de la navegación y que una sociedad se nutre de ella o de la otra y otra de la otra. O sea, yo quiero pensar que hay pues un intercambio de todo, de cultura, de pensamiento, de religión, de todo. O sea, yo no quiero pensar tampoco ni que Valencina fuera el origen, por ejemplo, de todo, ni que España o fuera el origen de todo, ni que Egipto fuera el origen de todo. Quiero decir, yo creo que hubo dos orígenes que se expandieron. Mira, la Atlántida, los atlantes, aquella gente que perteneció a esta cultura, dicen que dominó su extensión de terreno era toda la cornisa atlántica portuguesa, hasta el Mediterráneo, hasta la parte de Sicilia, esa parte de ahí, por esa parte norte, y por el sur, por África, desde la cornisa atlántica africana hasta Egipto, la frontera egipcia, hasta lo que hoy día es Libia. Hay dólmenes en todos esos sitios, son las mismas construcciones. Y hay dólmenes en Corea también. O sea, Vale, teniendo en cuenta entonces, o sea, un poquito, vale, ahora que hemos entendido un poquito todo, hemos relacionado cabos sueltos y tal, vale, pero ¿por qué ha tenido tanto morbo? ¿Por qué es una cultura que a la gente le despierta tanto interés? No creo que a la gente le despierte tanto interés la cultura en sí, sino que ha sido destruida y está debajo del mar. Claro, es más... Fue destruida por un tsunami. ¿Por qué despierta tanto interés el Titanic? Porque está en el fondo de la fosa de las Marianas, que es un sitio casi... A la gente tiene una parte en su cerebro de... Todos tenemos, esa parte aventurera de... En los sitios más complicados. Hay que ir porque ahí es donde está... No es la Atlántida, es una ciudad que fue arrasada por el mar y está debajo, que tenía grandes estatuas y que aquello está... Eso es lo que da el morbo. Eso es lo que le da ese aspecto de película, de ficción a todo esto, ¿sabes? Al final. Qué casualidad coincide con que encima era una de las civilizaciones más avanzadas y lo tiene todo para hacer el documental que estáis haciendo. Sí, al final es eso, y una labor de investigación, y que tampoco queremos decir con todo esto, el documental al final es una hipótesis, quiero decir. Nadie está en honor de la verdad de si eso es la Atlántida o a aquello que se refirió Platón de que fuera la Atlántida o no. Pero que hay otra versión, que es la que hemos sacado nosotros, que nunca se ha dado, y que yo creo que es una versión basada en aspectos que se han ido descubriendo arqueológicamente ahora, que yo creo que es interesante de poner una más encima de la mesa. Claro. Que sea la Atlántida o no. Porque hasta ahora, ¿qué hipótesis es la más apoyada? Que está ahí en algún lugar del mar, en Cádiz, debajo del agua. Sin más, poco más, ¿no? Poco más, pero se ha demostrado que no. Probablemente, si no es la que más, de las investigaciones más profundas sobre la Atlántida, es la que vais a hacer vosotros. Sí, la que tiene más diferencia, pero por el tema de la geología. Porque nosotros hemos trasladado la geología de cómo era en la antigüedad. Entonces eso nos ha dado como resultado que el mar entraba hasta Sevilla. Vale. Con lo cual nos ha dado como resultado que existía otro estrecho. Con lo cual nos ha dado como resultado que en torno a eso está la mayor ciudad o el mayor yacimiento de Occidente. Entonces, todo eso conjuntamente te hace pensar que aquel yacimiento tuvo que ser muy importante. Y además está construido, como dice Platón, con círculos concéntricos, con fosos y con todo este sistema. Que no es extraño que en la antigüedad se construyeran las ciudades así, porque esos fosos son, además de posiblemente incluso servía para el alcantarillado de aquella ciudad. Si tú lo llenas de agua, si alguien te entra es defensivo y evita que si tú tienes animales domésticos salgan fuera. Con lo cual, este sistema de ciudades se ha dado en muchos yacimientos que se han encontrado de época prehistórica, pero ninguno es tan grande o tiene las dimensiones que tiene el de Valenciana de la Concesión, por lo menos hasta el día de hoy. Mañana pueden salir otros yacimientos que diga, pues este mide 400 hectáreas, pues entonces ya diré, hostia. Pero de momento la actualidad es esa.
es una hipótesis más que tenemos que poner encima de la mesa y que no es descabellada, obviamente, sino que está apoyada no apoyada por los científicos, pero está apoyada por documentos científicos de universidades, que son los estudios que ellos mismos han hecho y que son públicos a día de hoy, se pueden leer, vamos, que no hay problema. Y yo creo que suficientes como para poder darle forma a todo eso, ¿sabes? Al menos añadir un punto más en que si Troya no fue un mito, ¿por qué lo va a ser la Atlántida? Claro. Esa es la pregunta. Si podemos aportar un pequeño granito de arena encima de la mesa, aunque nosotros no somos científicos, pero nuestra metodología de grabar el documental y de trabajo sí lo ha sido, pues bueno, pues ahí están las pruebas, y que cada uno cuando salga y vea el documental, que será después de verano seguramente, saque sus propias conclusiones. Al final el objetivo es que Adrián, todos saquemos nuestras propias conclusiones detrás de todo esto. Y ya está, sin más. Y será más o menos para después de verano, ¿no? Aproximadamente para después de verano, y seguramente se pueda ver en abierto, quiero decir, que se verá en muchos sitios, pero ahora mismo no puedo adelantar dónde, aunque sí lo sé, pero no estoy autorizado a decirlo. Vale. Pero bueno, lo diremos, si no os lo mando directamente por redes sociales y lo veréis. Me encantaría que lo tuvieses ya hecho para poner en la entrevista tal. Fíjate que hay pero mucho bueno. hecho, e incluso en este documental hemos reconstruido la Atlántida en 3D. Hemos hecho cómo es Valencina hoy día y cómo sería en la antigüedad, haciendo un time-lapse. Ver cómo era una simulación de la vida de aquella época. Está reconstruido. Pues seguro que va a ser un documental increíble. Así que yo creo que encima, con lo que nos has explicado, nos hacemos bastante la idea de cómo ha sido todo este tránsito desde que se empezó a crear hasta que se destruyó prácticamente. Y ha sido complejo la labor de producción. Yo no conozco, y mira que llevo años, con la productora llevo 4, pero en producciones audiovisuales llevo más. Yo no he conocido nunca, ni he estado nunca en una producción que haya durado 4 años, de 2020 hasta 2024 que estamos, en la vida, es un documental. O sea, el documental es que nos ha llevado 365 días, 24 horas prácticamente, hasta por la noche, con documentación y con cosas para verificar que lo que estamos contando al menos se sostiene de alguna forma. Claro, eso tiene que tener un trabajo detrás que flipas. Yo te digo, yo me voy a tomar una temporada ahora sabática, en el sentido de que, lo que te comentaba antes, ¿no? Ha sido tanta tralla 4 años casi sin descansar, que yo me he visto saturado ya, y le dije a Cristina, a Josema, la semana pasada precisamente, le dije, oye, yo me voy a tomar el tiempo que me haga falta de momento para estar tranquilo, despejarme, y que ya vengan otros documentales, que vendrán otros proyectos, pero de momento relajar la cabeza, que hace falta. Y también. bien merecido, que encima aún así aquí estás haciendo... Yo estoy encantado, aquí encantadísimo de hablar, porque esto además me relaja. Y eso sí, ya te digo que hay otros proyectos por ahí encima de la mesa que, bueno, si quieres hablamos de ellos o no, si lo quieres saber, pero Cuéntame. son importantes. Pues mira, uno de ellos es en Perú, además, una nueva ciudad que han encontrado, y ahora hay unos permisos que le ha dado a una persona, precisamente es de aquí, se llama Miguel Garitano, es vasco. Pues y es un explorador, es periodista, es un explorador. Estamos ahí hablando ya para ver si podemos... Sí, de aquí se llama Miquel, ¿no? Bueno, a mí me la han pasado como Miguel Garitano, claro. Ojo con Garitano, que se parece a Cádiz también. Sí, yo tengo un par de colegas puede ser. Puede ser. Todo surgió, fíjate cómo son las cosas, que la semana pasada, además, estaba tranquilo, me llega un mensaje, un WhatsApp de un compañero amigo mío que trabaja en Taiwán, en National Geographic, y me dijo, oye, nosotros no podemos hacer esto porque estamos en Asia, nuestra competencia es Asia, pero yo sé que tú eres capaz de hacer esto, después de hacer Atlántida eres capaz de hacer esto, te voy a pasar el contacto de este hombre y hablas con él. Total, que ahí estamos, en esta semana en la que viene, intentando cerrar cosas para poder coger un presupuesto, una financiación, obviamente, que para poder ejercer esta labor de exploración, que son 3 semanas andando por los Andes,
en la montaña, ¿sabes? O sea, es una expedición en burro, además, que hay que ir en burro porque está a 4.000 metros, hay momias por allí, o sea, es una verdadera pasada aquello. Y es una nueva ciudad, Inca. Yo... Esta no me da... ¿Cuándo vais a ir? Pues si todo sale bien, Pero vais a ir a grabar y eso. en el mes de julio iremos, sí. Oye, pues cuando organices algo que no sea para trabajo, rollo expedición por hobby o lo que sea, yo me apunto contigo. Oh, de lujo, perfecto. Genial. verdad, Ahí yo tengo varias pendientes porque siempre he hecho alpinismo, además me ha gustado, la montaña me ha encantado siempre. Y ahora que le estoy dando al deporte bastante más fuerte, estoy pensando en subir varios picos de España, obviamente, ya no tampoco me hace falta irme mucho más lejos, pero estoy pensando en subir varios picos de montaña. Me da igual en invierno, verano, me da exactamente igual las condiciones, pero sí subirlo, pero con algún fondo. Pues... Quiero decir, para recaudar dinero para algo, para cualquier historia esta, que creo que está bien y podemos ayudar a mucha gente. Pues ya me vas a comentar, porque a mí encima me gusta el simple hecho de ir ya y pasear por la naturaleza y tal me gusta, pero es que encima si voy contigo es que me vas a contar pues esto, tal, y va a tener una historia. Oye, detrás. lo mismo encontramos por ahí algo, ¿eh? Pues ríete, No es descabellado. De hecho, también pensaba hacer un documental, lo que pasa es que se lo dejé un poco parado, sobre la montaña más alta de la península ibérica y una leyenda que hay de un enterramiento en la parte más alta de un rey, del último rey nazarí de Granada, que se llamaba Muley Hacén, y hay una leyenda detrás bastante importante. Hostia, pues cuidado, Ojo. Poco a poco. Oye, pues ojalá que la recompensa del documental sea igual de grande que las ganas que le habéis puesto. Muchísimas gracias por venir, Jesús. Ya sabes que encantado de que estés aquí siempre y que seguro más adelante volvemos a hacer otra entrevista o nos vemos más allí en Sevilla o nos damos un paseíto por ahí. Pero invitado estás a Sevilla y si vienes a Sevilla, por supuesto, te voy a llevar para que entiendas bien y visualices todo lo que hemos hablado de la Atlántida, porque hasta que no lo veas en tu cabeza y lo veas visualmente, entonces va a ser cuando lo vas a entender bien. Pues me encantaría, porque es que encima te puedes creer que solo he estado en Sevilla de paso. O sea, estuve de paso, comer allí y marchar para Málaga. Así que seguro que nos vemos por ahí. Pues perfecto. Oye, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Están aquí también a tope y nada, tío, que nos vemos pronto. Es lo que te digo. Muchísimas gracias. A ti.